Recomiendo que estamos aquí en la Cámara de Senadores, donde fue la casa de la reforma de la Constitución de Santa Fe, en la legislatura de la provincia de Santa Fe, junto con el senador y además convencional constituyente, con Rodrigo Borla. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Qué tal, Maxi? Buenos días, gusto saludarte. Por favor, a vos. Sueño cumplido también por parte tuya en lo personal, ¿no? En parte. Sí, por supuesto. Arrancamos ya por el 13 de abril, cuando fueron las elecciones a convencionales. Me tocó, ser elegido convencional constituyente por mi departamento. Comenzamos el 14 de julio la convención constituyente, aquí en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en la legislatura, digamos, con el objetivo, obviamente, de que no haya costo operativo para la misma. Y hoy 12 de septiembre estamos terminando, estamos jurando la Constitución. Si bien ya la hemos votado el viernes pasado y la hemos votado el día miércoles también, de forma ya ordenada. Creo que es una Constitución que se avanza después de 63 años de que no se reformaba, el periodo más largo en la historia del derecho público constitucional santafesino de reformas. Este fue el periodo más largo. Arrancamos en 1819 con el Estatuto Provisorio del Brigadier López, después tuvo en el 41, en el 56, en el 63, en el 72, en el 83, en el 90, en 1900, 1907, 1921, 1949, 1962. El periodo más largo de no reforma era este, y obviamente que es un adelanto muy importante. Se modificaron 42 artículos, se incorporaron 46 artículos nuevos, hay 27 cláusulas transitorias, y destaco también el consenso. El 93% de los artículos se votaron con más de 2/3 de los presentes, más de 50 votos. Que no se necesitó la mayoría nunca, muy pocas veces, creo que en 2 o 3 artículos se aprobó, ni siquiera el proyecto de la cláusula transitoria de reforma del gobernador, de la reelección del gobernador, porque hay dos artículos, uno que establece la reelección y otro que establece la cláusula transitoria, que establece la posibilidad de que este gobernador pueda participar. Ni siquiera en ese artículo tuvimos que ajustarnos en la votación. Fue una votación muy amplia, de mucho consenso. Hubo dos sectores que vinieron a votar todo en contra, obviamente, pero lo sabíamos. Y yo le decía a colegas tuyos que hubo dos constituciones, la de discusión dentro del recinto y la del pasillo, la del hall. Exactamente. Que era la del chimento, que algunos pensaban que estaban en gran hermano más que en una reforma constitucional. Inclusive hemos pedido algunas cuestiones que no se queden en la versión taquigráfica, porque imagínate vos, cuando dentro de 40 años vengan los estudiantes de abogacía a ver la versión taquigráfica de esta discusión, hay temas que a veces ya rozaban, lo chabacano y la falta de educación. Pedimos que en esos casos se modifique y tengan en cuenta lo que se ponía en la versión taquigráfica. Que además, Rodrigo, esto también, tal vez con el paso de los años, recién decías vos, cuando los abogados lo vean con el tiempo, se toma real importancia y trascendencia lo que se marcó, ¿no? Por supuesto. Creo que hoy es todo muy en caliente. Me parece que esto, a medida que pase el tiempo, se va a empezar a ver el avance. Muchos casos, muchos nos cuestionaban que querían llegar al final, y nosotros también planteábamos de dónde partimos, cuando se modificó, por ejemplo, la parte del Poder Judicial, que por qué los legisladores van a estar en... Hoy una sanción a un juez, a un fiscal, a un defensor, la hacen los 7 miembros de la Corte, 2 abogados de los 2 colegios y 2 legisladores, digamos. O sea que hoy el control de la justicia lo tiene la propia justicia. Obviamente modificación en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en las atribuciones, en el funcionamiento, en las edades, en el plazo de las sesiones ordinarias. No pusimos decreto de necesidad de urgencia, no pusimos delegación de facultades, limitamos las reelecciones, pusimos la autonomía municipal, la incorporación de pueblos originarios, la preexistencia y la persistencia del pueblo originario, que es una palabra muy fuerte, la preexistencia, sí. Más fuerte que la propia Constitución Nacional. Las bibliotecas, la cláusula democrática, la cláusula Malvinas, que vamos sumando a todas las provincias del país para que tengamos una posición uniforme en el reconocimiento de su, obviamente, de la autonomía y fundamentalmente de la parte del continente nacional, las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich, el territorio antártico, la plataforma submarina y marina. Lo tiene que ver con las medidas de acciones positivas para niños, niñas, adolescentes, el tema de la discapacidad, de los adultos mayores, las minorías sexuales, LGTB. La discusión de la religión, que fue un tema, y que todo lo que se decía después no ocurrió, porque en realidad sigue existiendo, primero, que el Estado está separado de la religión, que es una cuestión, ya hace muchas décadas en el mundo, pero seguimos reconociendo la religión católica, la religión, a las demás iglesias, a los demás cultos reconocidos, y se pone un trabajo en conjunto, Así que, me parece que es una Constitución que se ha avanzado
Y como te decía, en el tiempo se irá viendo, digamos, el desarrollo de la misma. Y que hay un tema también que por ahí tal vez se te pasó entre tantos, que es lo del endeudamiento, por ejemplo. Claro. Para que ningún gobierno venga y endeude para pagar sueldo o para pagar gastos corrientes, que es algo fundamental también. Exactamente. Que responde a la responsabilidad y a la ética, ¿no? Por supuesto, tenemos la información ley tenemos la ley de ética pública que se incorpora, ficha limpia que incorporamos en la Constitución, y lo que vos decís, este artículo que ponemos en el cual no se puede gastar más de lo que ingresa, lo que se denomina técnicamente lo que es responsabilidad fiscal, y justamente no endeudar al futuro, digamos, de los futuros gobiernos. Porque la Constitución no está hecha para Puyaro, para esta legislatura o para estos intendentes. Esto se va a ver dentro de 30 años, 40 años. Seguramente ya destrabada la cláusula de la reelección del gobernador, las reformas puedan ser más cercanas, porque desde, Bernet, Reviglio, Reutemann, Obey, Wiener, Bonfatti, Lipschitz, Perotti planteaban la reforma. Inclusive ha habido medias sanciones de leyes de la reforma en la Constitución, pero ¿qué pasaba? Llegaba la discusión de la reelección y se caía. Bueno, lo que hizo el gobernador Puyaro, ejerciendo la primera magistratura, lograr los 2/3 en diputados, lograr los 2/3 en senadores, pero fundamentalmente lograr el consenso después en la Convención Constituyente, que ese era el dato. Y cuando vos ves la reforma, 46 artículos, más 42 que se reforman, 46 que se incorporan, más 27 casos de trayectoria, te diría que la reelección pasa a ser, digamos, un decorado, no es tan importante. Exactamente. ¿Qué mensaje le das al santafesino de lo que se viene? Bueno, en el caso mío, como San Justino, el agradecimiento a mi departamento, a las localidades del departamento, a las autoridades comunales, al pueblo del departamento, a mi familia, que tuvimos casi 2 meses acá. Sí, volvemos la semana que viene a recorrer el territorio, porque a uno le gusta más a los otros estar en el territorio, pero acá teníamos sesiones que arrancaban a las 8 de la mañana, terminábamos a las 2 de la mañana. Hubo una sesión que duró 16 horas. Después me tocó ser presidente de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que también esto me llevó a cabo estar más en Santa Fe. Y fundamentalmente agradecer también a los medios de comunicación por la difusión, cómo se ha seguido. Si bien no ha generado en la gente, la verdad que la gente no se mataba acá en el Sí, se codeaba para ver la reforma, qué salía o qué no salía. Pero en el futuro seguramente se va a ir tomando más conciencia. Creo también que se instaló, porque a ver, si vos salís a la calle y le preguntás a la gente qué dice la Constitución Nacional, muy pocos saben, o la que dice la provincial, menos. Y decían, pero que, cuando nos atacaban, dice, la Constitución no va a cambiar nada. Miren, las constituciones no cambian la vida de la gente, es un marco normativo, es un motor de la maquinaria del gobierno, del Estado. Después son las políticas públicas las que van a cambiar la realidad o no de la gente. La Constitución de 1863 de la Nación decía que todo ciudadano debe tener una vivienda, y hay gente sin vivienda. La Constitución Nacional habla de un trabajo digno, y mucha gente no tiene trabajo. Obviamente que hoy por hoy es un papel, es una normativa escrita, que fue ayer justamente publicada, así que hoy ya tenemos constitución nueva, digamos, porque la constitución empieza a regir de momento que se publica. Así que hoy, 12 de septiembre, a partir de las 0 horas de hoy, hoy nos está rigiendo la nueva constitución. Con el tiempo, a esa constitución va a haber que aplicar, obviamente, políticas públicas de los gobiernos, que lo que hace la constitución es encorsetarlo, digamos, y en la versión taquigráfica de 1962, un convencional, creo que era de Sinigalia, del Partido Laborista, el Partido Peronista, que estaba proscrito, que era el Partido Laborista, decía, cuando se discute una reforma constitucional, no se discute únicamente derecho constitucional, se discute poder. Justamente lo que hicimos fue acotar ese poder, digamos, a ver, que un gobernador no tenga DNU, no tenga delegación de facultades, que tenga únicamente la limitación para una reelección, que podamos los legisladores tener actividad casi 9 meses y no solamente 6 porque ampliamos el periodo de sesiones, que no podamos ser reelegidos más de una vez. Hemos dado un nuevo esqueleto institucional a la provincia de Santa Fe. Rodrigo, gracias por este minuto. Gracias, Máximo, muy amable. Por favor, con Rodrigo Borla, senador provincial del Departamento de San Justo y además, convencional constituyente, haciendo un balance de lo que ha sido esta convención, la reforma de la Constitución y, como decía él mismo recién, ya la puesta en funcionamiento. Desde hoy ya, día viernes en el que estamos aquí grabando en lo que es la legislatura de la provincia de Santa Fe,